Bueno, ya estoy grabando. Hoy vamos a seguir viendo las cónicas. Hoy vamos a hablar de elipses y de hipérbolas. Sí. Entonces vamos a ver cómo encontrar la ecuación de elipses y cómo encontrar la ecuación de hipérbolas. Vamos a considerar algunas simplificaciones para que sea más fácil hacer el álgebra. Pero igual, ¿verdad? Como con la parábola, ¿verdad? Que yo consideré el vértice en el origen. Todo eso se puede generalizar a que tenga bueno, la parábola, que tenga el vértice en cualquier punto del plano cartesiano, ¿verdad? Lo mismo con las elipses, solo que en este caso pues sería el centro de la elipse. Y lo mismo con las hipérbolas, solo que con las hipérbolas es... No me recuerdo cómo se llama. Ahorita vamos a ver. Ahí, va. Entonces vamos a ver primero la definición, que es una elipse. La definición geométrica. Entonces, una elipse es una, es es la colección de puntos tal que mm, la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos, ay, espérenme, llamados focos, es constante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener aquí dos puntos. Este va a ser el foco número uno y por acá vamos a tener el foco número 2, tal que vamos a tener una figura, algo así. Ay Dios, ay Dios. Ustedes digan que sí. Y si agarramos cualquier punto, digamos acá, la distancia que hay de este punto que voy a llamar x, y al foco uno más la distancia de x, y al foco 2 es constante, ¿sí? No importa el punto que agarremos en la elipse, ¿sí? La suma de la distancia del punto al foco uno más la distancia del foco uno al punto más la distancia del foco 2 al punto siempre va a ser la misma en cualquier punto de la elipse, ¿sí? Hay una forma bien bonita que se puede hacer para construir elipses en la vida real. Entonces, ustedes pueden agarrar dos clavos, pueden poner uno acá y otro clavo acá, y agarrar un hilo y un lápiz, y van a poner el hilo de tal forma que sujete a este foco y sujete a este foco. Y ustedes solo tienen que estirar el hilo, jalar y seguir la figura, y eso les va a dar una elipse. Así se pueden dibujar elipses en la vida real de forma fácil. Entonces colocan dos clavos, ponen un hilo, agarran un lápiz de tal forma que sujete a los dos clavos y solo se dejan guiar. Y eso les va a dar una elipse. Por eso un hilo, no estoy diciendo un hule, hilo como de tela, de esos duros. Au. No, no, si pones un hule se va a estirar un montón y no. Sí, un hilo así que sea duro. Así lo hacían los de Nazca, dice Rodrigo. Sí, cabal. Es una forma bien fácil. Bueno, entonces, duro como el... Este Pedro. Este Pedro es muy sad, hombre. Muy sad. Va. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la elipse. Consideremos que tenemos el plano cartesiano. Aquí va a estar el foco uno y aquí va a estar el foco 2, ¿verdad? Y aquí pues está el centro de la elipse. Este punto lo vamos a llamar menos c, cero y este punto lo vamos a llamar c, cero. ¿Sí? Entonces este le voy a decir foco uno y este le voy a decir foco 2.
Ok, entonces, por simplicidad, bueno, vamos a agarrar un punto X, y que va a estar en la elipse. Entonces, la distancia, voy a escribir acá, la distancia del punto P, que es un punto en la elipse, al foco 1, más la distancia de P al foco 2, debe ser una constante. En particular, por simplicidad, yo le voy a poner a la constante, o a esta suma, le voy a poner 2A. Eso nos va a servir ya cuando tengamos bueno, para simplificar algunos cálculos. Eh, Más que todo por conveniencia que ponemos 2A, ¿verdad? Entonces nosotros podemos venir y hacer los cálculos respectivos. Entonces calculamos esta distancia y es la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque la componente en y de f1 es 0 más ay, la raíz cuadrada de x menos c cuadrado más y cuadrado. Eso es igual a 2 veces a. Voy a pasar esta raíz al otro lado. ¿Por qué? Por simplicidad. Nos va a servir para hacer algunos cálculos por ahí, ¿verdad? Entonces esto nos va a quedar la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado igual a 2 veces a menos la raíz de x más c cuadrado más y cuadrado. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado para poder eliminar algunas raíces. Entonces el lado izquierdo nos va a quedar ya expandiendo incluso este cuadrado. Tenemos x al cuadrado menos 2cx más c cuadrado más y cuadrado. Y esto va a ser igual a 4a cuadrado menos 4a por la raíz de x más c al cuadrado más y cuadrado más, ay Dios, a ver si me cae, x cuadrado más 2cx más c cuadrado más y cuadrado. Ok, entonces aquí podemos eliminar algunas cosas, ¿verdad? Y simplificando esto nos va a quedar 4a raíz de x más c al cuadrado más y cuadrado. Esto es igual a 4a cuadrado más 4cx. Ok, entonces aquí podemos dividir todo dentro de 4 y ya cuando dividimos todo dentro de 4 vamos a sacar nuevamente una raíz. Vamos a elevar otra vez al cuadrado y con eso vamos a obtener que nos queda a cuadrado por x más c al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado más cx al cuadrado. Si expandemos esto, nos va a quedar a cuadrado x cuadrado más 2a cuadrado cx más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a la cuarta más 2 veces a cuadrado cx más c cuadrado x cuadrado. Entonces vamos a hacer algunas manipulaciones algebraicas aquí. Hay algunos factores en común, hay algunas cositas que podemos factorizar por acá y nos quedaría de la forma a cuadrado menos c cuadrado x al cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Pasamos esto a dividir del otro lado y nos va a quedar x al cuadrado dividido a al cuadrado
más y cuadrado dividido a cuadrado menos c cuadrado igual a 1. Por simplicidad nuevamente vamos a decir que b al cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Y con eso llegamos a la ecuación de la elipse, que es x al cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b al cuadrado igual a 1. No sé si hay dudas por el momento. ¿Alguna duda? Bueno, entonces digamos que tenemos una elipse. La distancia del eje más grande va a medir 2 veces a y la distancia del eje más pequeño mide 2 veces b. ¿Sí? Y hay otro concepto que nos interesa que se llama excentricidad. La excentricidad de la elipse. Ahorita se los doy. Espérenme que se me perdió. Por aquí lo tenía, pero no lo encuentro. Ah, sí. Entonces la excentricidad de la elipse es E igual a C partido A. Sí, que es la información que tenemos por acá. Bueno, C es el valor donde está el foco, ¿verdad? Y A pues es el valor, es la mitad del eje más grande. ¿Y qué nos dice la excentricidad? La excentricidad nos dice qué tanto se parece o no a un círculo. ¿Sí? Entonces, sí, la excentricidad nos dice qué tanto se parece a un círculo. El problema es que qué pasa cuando los focos empiezan a estar muy juntos. La elipse se empieza a parecer más a un círculo. Hasta que llegamos a que los dos focos están en el mismo punto. Y en ese caso es un círculo. Entonces realmente un círculo es una elipse donde los focos están en el mismo punto. ¿Verdad? Mientras más alejamos los focos de sí mismos, o sea, mientras la distancia entre los focos es más grande, menos se va a asemejar a un círculo. Pero mientras más cerca están los focos de sí mismos, el uno del otro, más la elipse va a parecerse más a un círculo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con esto. Con las elipses. Creo que no. S2A es la longitud del eje mayor. Entonces, sí. Por eso es que lo pongo al principio, por conveniencia. Porque nos va a servir cuando hagamos toda la expansión y trabajemos todas las cosas para poder encontrar la ecuación, ¿verdad?
Pero sí, al final puedes también deducir que ese 2A es la medida del eje mayor. Porque si te das cuenta, veamos, o sea, digamos que aquí tenemos la elipse, aquí está el eje mayor y aquí están los focos. Entonces, la distancia a este punto es este más este, ¿verdad? Pero esta distancia de acá es también la misma que está acá. Entonces realmente estamos sumando todo el eje mayor. Entonces por eso es que le ponemos 2A. Te gané. Sí, por eso. Ujú. Claro, si le ponemos pues numeritos, la distancia entre los focos es eh, mm, F y es la distancia entre el punto al primer foco, al que tenga más cerca, va a ser H. Entonces si te das cuenta tenemos esta distancia, entonces tenemos F y esta distancia la estamos recorriendo dos veces, entonces sería más 2H, ¿verdad? Entonces realmente si podemos partirlo a la mitad y estamos sumando estas dos mitades. Si la mitad se llama A, entonces estamos sumando 2A. Así es como se mira. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten ahora o callen para siempre. Perdón. Va. Si no, pues seguimos. Ahora hablemos de hipérbolas. Hoy quise terminar de una vez con lo de cónicas, de encontrar las ecuaciones de estas cosas. Y no sé cuántos talleres nos quedan. Creo que solo uno nos quedaría. Entonces, si solo nos queda uno, les prepararía un pequeño documentito con algunas cositas, así como cómo graficar una elipse, cómo graficar una hipérbola y cómo... Sí, yo creo que solo, o sea, porque ¿cuándo son exámenes? ¿La primera semana de mayo o después? Depende cuándo sean exámenes, nos quedan uno o dos talleres. Entonces, si solo es uno, les voy a preparar un documentito donde hayan ejemplos de hipérbolas y de elipses, de cómo encontrar focos y cosas así. Y aparte de cómo graficar en particular las hipérbolas, porque sí requiere algunas cositas interesantes, creo yo. Y así el otro taller, pues vemos ya lo que nos toca de terminar que me pidió Ronald. Entonces veamos hipérbolas. Vemos la definición de una hipérbola. ¿Sí? Una hipérbola es el conjunto de puntos tales que, tal que, la diferencia la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, nuevamente llamados focos, es constante. Sí, entonces, si en la elipse sumábamos las distancias a esos puntos, en la hipérbola vamos a restar, ¿verdad? En particular, pues tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un foco, aquí tenemos otro foco,
Vamos a tener una cosa de la forma así. Si agarramos un punto cualquiera, digamos este, X, Y, podemos agarrar esta distancia y esta otra distancia. Y la diferencia de esas dos distancias siempre va a ser constante para cualquier punto en cualquiera de las dos curvas que aparecen ahí, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como hipérbolas, ¿verdad? Entonces la diferencia de esas distancias con los focos siempre va a ser constante. No importa cómo restemos, lo único que puede cambiar es el signo, pero igual, pues multiplicamos por -1 para dejarlo positivo, si nos quedó negativo y ya está, siempre va a ser constante. Entonces, no importa realmente cómo restemos, si nos queda negativo, solo lo multiplicamos por -1 y ya tenemos un número positivo y estamos bien, ¿verdad? Entonces veamos, nuevamente, digamos que tenemos los focos, el foco 1 que va a estar en -c,0, el foco 2 que va a estar en c,0. Nuevamente estoy considerando que el centro, o sea, el punto que está entre los dos focos, está en el origen. Y, y los focos están en el eje X, igual que con la elipse, ¿verdad? Porque solo es para simplificar datos. Y como les digo, podemos generalizarlo a cualquier punto en el plano cartesiano. Y como les digo, realmente no es muy difícil. Solo hay que hacer los corrimientos debidos, ¿verdad? Ok, entonces pensemos en el punto X, Y. Nuevamente, en este caso queremos que la distancia de P al foco 1 menos la distancia de P al foco 2 sea igual a una constante. Hay que tener cuidado, voy a poner más menos 2a. ¿Por qué? Porque si es negativo, le cambiamos el signo. Solo por eso. Si nos queda positivo, es positivo. Si nos queda negativo, le cambiamos el signo para que sea positivo. Y así siempre va a ser constante, ¿verdad? Y pues nuevamente tenemos que la raíz cuadrada de x más c cuadrado más y cuadrado menos x menos c al cuadrado más y cuadrado es igual a más menos 2 veces a. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos con la elipse, ¿verdad? Vamos a pasar uno de los dos a restar o a sumar. Vamos a aplicar cuadrados, así, hasta que llegamos a algo de la forma c cuadrado menos a cuadrado, x cuadrado, menos a cuadrado, y cuadrado. Esto es igual a cuadrado, c cuadrado menos a cuadrado. Y con eso, haciendo la sustitución b igual a c cuadrado menos a cuadrado, tenemos que la ecuación de la elipse es x cuadrado partido a cuadrado menos y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Y esa es la ecuación de la hipérbola. No sé si hay dudas, comentarios. Si no hay, pues ahí la dejamos por hoy. Hoy solo, la verdad no me dio mucho tiempo esta semana de preparar algo más. Así que dije, por lo menos esto les enseño. No, porque aquí no hay nada que se parezca al círculo. Lo que sí hay que tener cuidado, hay algo similar a la excentricidad, por así decirlo, solo que ahorita no me recuerdo bien el nombre, y es qué tan, digamos que tenemos aquí un foco y aquí otro foco. En este caso no van a variar los focos, sino que va a variar la naturaleza de los valores que dividen a la X y a la Y.
¿verdad? Y ese valor nos va a decir qué tanto abre la hipérbola. Entonces, por ejemplo, podemos tener esta que es así, estas son iguales, u otra que es más plana. Bueno, digamos que pasan por el mismo punto. O podríamos tener otra que es mucho más así, ¿verdad? Pero sí, todo va a depender de ese valor. Déjame, solo voy a echar el ojo así rapidito, a ver si me recuerdo. Pero sí, no exactamente excentricidad, pero sí hay algo similar, ¿verdad? Que es qué tanto va a estar abierta la hipérbola o no. Dame un momentito. Sí, le llaman igual, le llaman excentricidad. Excentricidad. Y E va a ser igual a C dividido A. Es exactamente igual, ¿verdad? ¿Qué tanto se va a abrir o no? Ujú. Sí, creí que le ponían otro nombre, pero qué si no. Buenas, buenas. Es Sebastián solo como los de Cobán. Solo comen y se van. Porque prácticamente ya terminamos por hoy. Porque no me dio tiempo esta semana. Pero sí, no sé si hay preguntas. Voy a ver cuántos talleres nos quedan. Y si es así, si nos quedan dos, la otra semana vemos ejemplos de todo esto, ¿verdad? Cómo encontrar los valores, así cómo encontrar focos, cómo encontrar. Ojalá el parcial sea de estos temas. ¿Verdad? Cómo encontrar focos, cómo graficar elipses e hipérbolas. En particular, las hipérbolas suelen tener un procedimiento un poco más largo, porque hay que considerar una caja y hacer asíntotas, y con eso ya podemos dibujar la hipérbola. Si no, si solo nos quedara uno, les preparo solo un documento donde están esas cosas y me pueden preguntar eh, lo que quieran, ¿verdad? O tal vez podemos tener una clase así extra donde vemos eso. Ahí lo platicamos después. Hasta que le dejamos, dije. ¿Verdad? Sí. Otra cosa. Mañana no hay taller de GTA porque la verdad no preparé nada. No me dio tiempo. Esta semana sí fue. Esta semana fue difícil. Un poquito difícil. Así que mañana disfruten su parcial. No se preocupen por taller conmigo. René es el nuevo Pedro. Mañana. Sí, también mañana hay celebración. Creo.